las estrategias que utilizan estas mujeres para incursionar en estas temáticas y siempre cuidándose mucho de decirlo. Y eso que aparece en Eduarda Mansilla lo siente Virginia Woolf y también lo siente Victoria Ocampo. Irene Chiquier-Bauer es periodista y escritora. Dirigió las obras de teatro A Puerta Cerrada de Jean-Paul Sartre y Virginia Victoria, que plantea un encuentro imaginario entre Virginia Woolf y Victoria Ocampo. Es autora de Eduarda Mansilla, entre ellos, una escritora argentina del siglo XIX, y de la biografía Virginia Woolf, La vida por escrito. Estamos en la Sala del Tesoro de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, en Apalabradas hoy, Irene Chiquier-Bauer. Un placer estar con ustedes. Quiero comenzar por la biografía de Virginia Woolf, La vida por escrito, que comienza así. Me llamo Virginia Woolf, atrápame si puedes, y ahí jugás con el título, con uno de sus textos, y lo anunciás como un desafío para el lector que no pueden permanecer indiferentes frente a una vida y una obra que de alguna forma los interpela. Muchas de sus biografías eligen como eje la salud mental, la sexualidad, el abuso, el suicidio de Virginia Woolf. Y Virginia era una lectora apasionada de autobiografías y memorias, lo contás en el libro, que es una especie de novela. Escribió la de su amigo Roger Fry y llegó a pensar que la autobiografía es literatura y que las novelas son lo que vamos desentrañando de ellas hasta llegar a la médula. Sin embargo, ella quiso que sus libros hablaran por ella, también se definió como un outsider. El haberla atrapado en estos 7 años que hiciste toda la investigación a través de su correspondencia, los archivos, para narrar una visión real de Virginia Woolf. Ahí está entre los límites de lo público, lo privado, y también entre lo biográfico, la ficción, la historia. ¿De alguna forma te generó una relectura de su obra? ¿Y qué aspectos crees que se iluminaron a partir de esa relectura? Primero, espero realmente haber logrado todo lo que dijo Ana, ¿no?, en esta biografía, que también fue un desafío porque Virginia escribió mucho sobre el género biográfico. Y textos así como diferentes, y ella misma fue autora de biografía. Entonces, primero le daba una categoría más artesanal, luego decía que iba a llegar una biografía que fuera ya como un texto artístico, que ella creo que equiparaba a la ficción, ¿no? Como muchos escritores de su época, la ficción estaba en otra categoría, cosa que ahora discutimos un poco. Así que espero haber logrado todo lo que dijiste. Para mí fue un desafío enorme porque era una escritora que siempre admiré y que me seguía resonando a pesar de la distancia de un siglo, del nacimiento, de más de un siglo, entre su nacimiento y el momento en que empecé a escribirla. Si bien tus estudios al principio comienzan con figuras masculinas, los otros trabajos que tienen que ver con estas 3 escritoras, Victoria Ocampo, Eduarda Mansilla y Virginia Woolf, tienen un punto en común. Lo destaco en el entre ellos de tu título, porque eso, ese entre ellos, es el deseo de intervenir en la vida cultural, literaria y también en la vida política. Sí, y se da en las 3, aunque pareciera que no en el caso de Eduarda Mansilla, en un principio por ser una escritora del siglo XIX. Ella es sobrina de Juan Manuel de Rosas, hermana de Lucio B. Mansilla, mujer de un diplomático. Escribía libros que en ese momento y mucho tiempo después se englobaron dentro de lo que podía llamarse literatura femenina, un poco despectivamente. Sí. Y lo que yo quise hacer en Eduarda Mansilla, entre ellos, es mostrar precisamente lo contrario, que toda su temática también podía leerse como una interpretación de su tiempo, como una discusión con los escritores de la época, con Sarmiento, del que por una parte era amiga y por otra parte podía llegar a ser crítica, con la época que le tocó vivir, con haber sido sobrina de Juan Manuel de Rosas, por ejemplo. Pensaba Eduarda Mansilla el gaucho antes que el Martín Fierro, o sea, pensó cómo era la vida de un muchacho, el que en el libro se llama Pablo o la vida en las Pampas, donde
me parece muy interesante de rescatar, las mujeres tienen un rol protagónico, ¿no? Al contrario de lo que sucede con Martín Fierro, que la mujer de Martín Fierro ni siquiera tiene nombre, las mujeres de Pablo en La vida en las Pampas son heroínas. De hecho, a Eduarda hay que rescatarla, entre comillas, ¿no? La seguimos rescatando, sí. Vuelvo a Eduarda Mansilla, Entre ellos, es el libro, el título, y Eduarda, que fue la primera novelista argentina, también fue una gran compositora musical. Firmaba sus textos primero como Daniel, luego como Eduarda Mansilla de García, contaba esta especie de vínculos y árbol genealógico de Eduarda, y finalmente Eduarda. Y en un rescate de escritoras olvidadas y en la revalorización de una obra desatendida, escribí sobre Eduarda Mansilla y acá vienen los vínculos, hija de Lucio Mansilla, sobrina de Juan Manuel de Rosas, hermana de Lucio B. Mansilla, casada con el diplomático Manuel Rafael García y autora, como mencionabas, de un libro que editó la Biblioteca Nacional en la colección Los Raros. Y si bien no se asocia con la literatura de las mujeres argentinas, ¿no?, de entonces, si la pensamos a Eduarda en esa época, vos decís, Eduarda se toma, entre otras libertades, de analizar y opinar sobre cuestiones políticas. Eduarda deja escrito en su testamento, además, que no quiere que se publique su obra a futuro, y no es un dato menor. Ahí está el rescate de su obra a partir de la década de 1980, y tampoco se ha reeditado buena parte de su legado, ¿no? Pensando en Eduarda y en esa época y lo que sucedió después. Me gusta la frase que citás de Bourdieu, que dice: cada clase de clientes puede encontrar productos a su gusto y cada una de las clases de productores tienen posibilidades de encontrar, al menos en algún momento, es decir, póstumamente, consumidores para sus productos. ¿De qué manera la obra de esta autora, casi desconocida para un público lector, si lo pensamos hoy, nos interpela sobre temas culturales y también temas de la actualidad? Sí, tal vez uno podría pensar que a Lucio lo inspiró Eduarda, porque cuando Eduarda escribe Pablo o La vida en las Pampas, él hace la traducción para que ella lo publica en Francia y él va haciendo la traducción para que se publique de manera de folletín aquí en la Argentina, ¿no? Entonces, uno puede pensar que en el imaginario de Lucio fue: y si mi hermana está escribiendo esto, yo me tengo que poner a escribir. Mi excursión a los indios ranqueles. Entonces, todas estas cosas que ahora sí se están viendo más, y como decías vos, citando a Bourdieu, hay un público lector que requiere cierto tipo de autoras. Se está dando esto en este momento, entonces se requieren autoras como Eduarda, y esto es maravilloso porque se siguen publicando sus obras y también, se están haciendo rescates de lo musical, que la primera vez que se hizo fue aquí en Biblioteca Nacional, cuando hicimos las jornadas Eduarda Mansilla y pudimos hacer en medio, digamos, de esas jornadas las canciones de Eduarda. Me imagino por primera vez después de su muerte, o sea, habían pasado décadas. Del trabajo de Virginia Woolf, La vida por escrita, y del trabajo con Victoria Ocampo, ese trabajo con archivos me gustaría saber cómo es, porque hay una hermenéutica que también se debe establecer, la dificultad que debe tener, pero vos diste un paso más y representaste la continuación de un diálogo entre ellas en un escenario del cielo, un cielo personal, un cielo de ellas dos, donde vos lo pensaste como una continuación de un diálogo que quedó trunco, o a partir de ese trabajo con el archivo representás eso. ¿Cómo es ese trabajo, ese pasaje a la puesta en escena? La biografía de Virginia Woolf me demoró muchos años y muchísimo trabajo y muchísimas lecturas. Siempre digo que tengo metros de libros sobre Virginia, también unos metros sobre Victoria. Y entonces ese trabajo, como vos decís, de archivo, solitario,
dio lugar a los libros. Primero la biografía de Virginia Woolf, La vida por escrito, y luego, porque ahí tuve que acercarme a Victoria, dado que se conocieron, me interesó Victoria. Al interesarme en Victoria, trabajé la relación de ellas dos y de ahí surge el libro Victoria Ocampo, el ensayo personal, que el editor decía es en coautoría con Victoria Ocampo. Y yo decía, ay, ¿cómo decís eso? Y dice, sí, porque la primera parte es tuya. Y después hay testimonios de Victoria que no se publican, o sea, escritos de Victoria Ocampo que no se publican, algunos hace muchísimos años. Al tener todo ese material, yo sentí en un momento la necesidad de llevarlo a una instancia diferente, más creativa. Además, en el año 2019 dirigí A Puerta Cerrada, la obra de Sartre, y una de las actrices me decía, mirá, yo tengo un parecido físico con Virginia Woolf, vos tenés que escribir sobre Virginia Woolf. Yo no, dije, no, en ese momento no, ya está, debut y despedida, es toda una experiencia, lo teatral, y volví a la escritura. Pero me resonaban estas palabras y de alguna manera ese desafío, ya que hablamos de desafíos, entonces pensé el diálogo, que sería, como vos decís, una continuación, por una parte, del diálogo que efectivamente tuvieron cuando se conocieron, en vida. Y ahí retomo cartas, ensayos, cosas que escribieron la una de la otra, que le escribieron a otros amigos, por ejemplo, Virginia Woolf diciendo, he visto a la baronesa Ocampo, ¿no? En tono de broma. Y también para trabajar esa relación y dejarla en evidencia con todos sus matices. Virginia Woolf le dijo a Victoria Ocampo, me alegro tanto de que usted escriba crítica en vez de ficción, y estoy segura de que es crítica de calidad, clara y aguda, incisiva, como cortada con cuchillo, no con una podadora vieja y rumbosa. Poco después, Virginia continuaba alentándola. Espero que continúe con Dante, y luego con Victoria Ocampo. Hasta ahora, muy pocas mujeres han escrito autobiografías veraces. Todavía sueño con su América. Espero que escriba un libro entero de crítica y que si encuentra tiempo, me envíe de vez en cuando una carta. ¿Por qué subrayo lo anterior? Simplemente porque quiero hacer notar un hecho que no parece obra de la casualidad, ya que al año siguiente, en posesión de una editorial propia, Victoria Ocampo publicó su primer libro de críticas, o, dicho de otro modo, el primer tomo de testimonios. Tampoco resulta casual que lo comience con un ensayo que llama Carta a Virginia Woolf. A mí me interesa enfatizar lo que vos señalás que es lo singular de la obra, y como decía Ana también, en esa conexión entre política y literatura. ¿Por qué me interesa? Cito a Piglia, por ejemplo. Él dice que la literatura nacional se funda dos veces, con el Matadero, uno entrando, y el Facundo saliendo del país. Esa civilización o barbarie que va a ser un sintagma que va a determinar profundamente al país. Eduarda interviene ahí. Es muy curioso eso. Por eso insisto en el entre ellos, que está muy bien pensarlo en el entre ellos. Es como disputando con su propia pluma un lugar que está vedado. Claro, y las estrategias, ¿no? Las estrategias que utilizan estas mujeres para incursionar en estas temáticas. Y siempre cuidándose mucho de decirlo, porque si llegaban a querer reivindicarse, digamos, como intelectuales, enseguida les iban a decir, pero ¿cómo te atreves a tanto, no? Y eso que aparece en Eduarda Mansilla sigue por mucho tiempo, lo siente Virginia Woolf y también lo siente Victoria Ocampo. Victoria Ocampo quiere
ver, quiere analizar, quiere discutir acerca de la figura del intelectual, como también lo hizo Virginia Woolf, pero tenían mucho cuidado en definirse a sí mismas como intelectuales. No lo hubieran hecho, no lo hicieron. La literatura argentina y Eduarda Mansilla, a través del Gaucho Benítez, podemos ver en El médico de San Luis una de las obras de Eduarda Mansilla, como el de Pablo y El gaucho malo en Pablo o La vida en las pampas, visibiliza la problemática campo-ciudad, ¿no?, a través de la ficción y lo usa como herramienta para contar esa realidad. Y además podemos observar que Eduarda interpreta la posición de la Iglesia Católica y asegura que el hombre de la Pampa tiene el sentimiento de la divinidad fuertemente desarrollado. La inclusión de la cuestión religiosa, además, es significativa, ¿no?, y constante en la obra, lo señalás. Ella va a cuestionar el supuesto elemento bárbaro del habitante de la Pampa, poniendo en la escena literaria la cuestión del gaucho maltratado, esto que hablábamos antes, por la injusticia y excluido por la sociedad. Y además es llamativo también las palabras de Lucio, de su hermano, que lo voy a leer acá del libro directamente. Dice: otra mujer, literata y poetisa y argentina, y por añadidura, al parecer. Y hace referencia a una época, ¿no? Hablábamos con Gastón sobre eso, cómo era el contexto, el entorno. Mientras, dice, ¿cuándo se convencerán nuestras familias que en América es precario el porvenir de las literatas y que es mucho más conducente el logro de ciertas aspiraciones que escribir con suma gracia, saber coser, planchar o cocinar? Nos da también una visión de la época y cómo era. Por suerte, nuestras familias, como dice Lucio, no se convencieron, pero yo creo que más que nuestras familias fueron ellas las que no hicieron caso a estas familias que sí les hubieran dado rápidamente el lugar de la plancha y la cocina, sino que quisieron escribir. Ahora, hay un gesto de resistencia, vamos. Hay un gesto de resistencia, pero además de intervenir, incluso vos decías, Ana, en el tema católico de Eduarda, como en Victoria, que son mujeres creyentes, pero no es en defensa de la institución. Mira, en ninguno de los casos. Ellas defienden la creencia, pero son críticas con la institución, ¿no? Y eso también es llamativo, tanto uno como la otra. En el caso de Virginia Woolf se dijo que era una humanista no creyente. Yo, en el libro El ensayo personal, digo que Victoria era una humanista creyente, ¿no? Y al ser mujeres, como somos nosotros ahora también, ¿no?, muy sensibles a las realidades de su tiempo, todas estas mujeres atravesaron, por ejemplo, periodos de guerra. Nosotros estamos atravesando periodos de guerra. Y ellas sintieron eso de una manera así muy particular, ¿no? Por ejemplo, Eduarda Mansilla habla de los soldados que están tirados en las calles, mutilados, y que nadie los recuerda los servicios que han hecho a la patria. Virginia Woolf es pacifista, escribe el libro Tres Guineas luego de que su sobrino, que quiso ser voluntario en la Guerra Civil Española y al que trataron de disuadir diciendo que mejor, en vez de ir al frente, trabaja en una ambulancia, falleció justamente cuando una bomba cayó cerca de esa ambulancia. Victoria fue testigo, la única mujer testigo americana de los juicios de Nuremberg, y vio los horrores del nazismo. Entonces, estas mujeres se sentían interpeladas por su tiempo y ellas sentían que tenían que decir algo en contra de las guerras, a favor de la paz, y por eso puede definírselas como humanistas, una palabra que entró también en descrédito, pero que está teniendo un revival, ¿no? Unos nuevos humanismos se están planteando también en este siglo, nuevos humanismos.
Irene, voy a otra pregunta, si se quiere, metodológica, y que tiene que ver que la academia muchas veces ha dejado de lado o se desestimaron los aportes de la crítica literaria de la biografía, los textos autobiográficos, la autobiografía. Vos tenés una mirada desde las literaturas comparadas multi y transdisciplinaria. Y retomo lo que decía Virginia en la nueva biografía: para que la luz de la personalidad brille, los hechos deben ser manipulados, otros tamizados, pero en el proceso nunca deben perder su integridad. Y cuando hiciste la biografía, precisamente, de Virginia Woolf, es una investigación rigurosa por un lado, pero también una forma narrativa. Acompañás eso como para darle un vuelo artístico, si se quiere. Es que Virginia me llevó a ello. Y también, ¿sabes qué? No estar siguiendo la moda. Porque, como vos decís, la biografía no está de moda en nuestro país. La biografía está de moda y siempre estuvo de moda en Inglaterra. Es un género muy inglés, muy también de los alemanes. Pero no sé si porque el género biográfico tiene mucho que decir acerca de la vida y tal vez en una cultura con más impronta católica, y eso se vio un poco más coartado en una primera parte. Y luego, bueno, la academia no le dio un rango a la biografía como hace unas décadas ya se lo está dando a la autobiografía. Era extraño escribir una biografía de Virginia Woolf desde la Argentina y además, digámoslo así, semejante ladrillo, porque tiene como 900 páginas más, creo. Pero Virginia Woolf me inspiró, porque ella decía que la biografía que había que escribir debía tener hechos y personalidad, y que los hechos tenían la consistencia del granito y la personalidad, digamos, la evanescencia del arco iris. Entonces, con semejante desafío, me propuse escribir una biografía muy documentada, con mucho trabajo de archivo, pero que se lea como una novela, que tenga ese tono narrativo, que comience esa vida, que comienza en este caso por los ancestros, porque fueron muy importantes para Virginia Woolf. Lo mismo que para muchas mujeres con las que sigo trabajando en este momento, esta conexión que tenían estas mujeres con lo familiar, tal vez por su condición de mujer de época, también con los ancestros y cómo posicionarse ellas respecto de ese pasado y proyectándose hacia el futuro. Pienso en la obra de teatro y en las novelas, lo que genera la relectura de la obra de ambas, quienes leyeron, quienes fueron a ver la obra, las preguntas, lo que te preguntaba un poco al comienzo cuando te preguntaba por la obra de teatro, la mirada de cada uno tan subjetiva, tan personal, incluso con las hipótesis o con certezas. No, Victoria no pudo haber escrito esto, no pudo haber dicho lo otro, ¿no? Nos obliga también como una relectura, tanto la obra de teatro como las obras que te centras en la biografía. La obra de teatro estás, pero el 90% basada en lo que ellas dijeron. Ahora, es verdad que lo fui colocando a manera dialógica, donde recuerdan sus encuentros, se reprochan lo que escribieron la una de la otra a terceros, pero también ubiqué esta obra en un cielo que, utilizando unas palabras de Miguel Vitagliano, por ser de Victoria Ocampo, podría ser un cielo de diamantes. Es la contracara de esta obra que dirigí en el 2019, A Puerta Cerrada, porque recordemos que para Sartre, en esa obra hay 3 personajes que están encerrados en un cuarto del que no pueden salir, y uno de ellos dice: ya entiendo, el infierno son los otros. Pero ¿cuándo el infierno son los otros? Cuando los otros te hacen la vida imposible. Si vos
tenés un otro empático, un otro que te estimula, con el que te sentís bien, bueno, eso estaría más cerca del cielo, y eso es lo que pretendía hacer en este encuentro Virginia y Victoria. Quiero pensar en los modos de escritura, en el género ensayo, en lo que fue el ensayo académico versus el ensayo personal. Victoria Ocampo quiso integrar el elenco de estos críticos y se lanza a escribir en una época en la que escritores y periodistas escribían ensayos académicos, pero también artículos periodísticos, ¿no? Y en una época también donde la prensa y la crítica raramente incluían a las mujeres. Y se anima a escribir en primera persona con el ensayo personal. Quiero hacer una referencia que haces en el libro, en el ensayo personal, a la Biblioteca Nacional, porque cuando intenta escribir un texto más ambicioso sobre la Divina Comedia, ella había publicado algunos artículos en la prensa, lo narra en el discurso de incorporación, nada menos, a la Academia Argentina de Letras, y eso fue el 23 de junio de 1977. Ella ahí cuenta que va a la Biblioteca Nacional para consultarle a Paul Grusac, que fue el director de la biblioteca durante 45 años. Y Grusac le dice que no aportar un dato, que sea un dato inédito o un enfoque original, más valía dejarla en paz, ¿no? A la novela, a la Divina Comedia. Y le aconseja que escriba sobre un tema más a su alcance, más personal. Y pienso en ese discurso de Victoria Ocampo ante los miembros de la Academia, ¿no? Que da cuenta de qué modo el ensayo personal también fue la manera de circunscribirse también ella a una época. Claro, el título ensayo personal viene de una categoría que se usa mucho en Inglaterra, ¿no? Es el ensayo que escriben personas, otra vez, no formadas académicamente. Desde lo autobiográfico. Es un ensayo donde... Que se diferencia del académico, ojo. Claro, donde vos das tu opinión, discutís lo que querés, pero en un tono un poco coloquial, de camaradería con el lector, sin tener que justificar académicamente tus opiniones, y que puede entenderse como un ensayo que va a discutirle a veces al ensayo académico, porque se empieza a establecer esta diferenciación, sobre todo a mediados del siglo XX, entre el ensayo académico y el ensayo personal. Entonces, donde ellas intervienen, donde estas mujeres pueden intervenir, es el ensayo personal. Irene, muchísimas gracias. Hemos recorrido el ensayo personal Victoria Ocampo, entre ellos una escritora argentina del siglo XIX sobre la vida de Eduarda Mansilla, y este último libro, Virginia Woolf, La vida por escrito. Un placer enorme. Gracias. Gracias a ustedes.